creen que el Señor tiene el control en sus manos? Amén. Vamos a la palabra del Señor en San Marcos capítulo 4, versículos de 35 y siguientes. San Marcos capítulo 4, versículos de 35 y siguientes. Si hay alguien a su lado que no tiene Biblia, acérquese para que todos podamos seguir la palabra del Señor en esta noche. San Marcos capítulo 4, versículo 35 y siguientes. Dice así el Señor en su palabra: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Él les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es interesante este pasaje porque algunas veces ya lo hemos leído muchas veces y pasamos por esta misma escritura para sacar de él todas las enseñanzas maravillosas. La escritura nos dice que a Jesús lo tomaron como estaba. Es muy posible que estaba muy cansado. Jesús pasaba las noches en oración. Jesús no tenía ni tiempo para comer. La Biblia dice que muchas veces Jesús se apartaba para orar y dejaba las multitudes y apartaba también a los discípulos, y muchas veces las multitudes lo seguían hasta 3 días. En una ocasión los discípulos le dijeron: despide a la gente, ya tienen 3 días con nosotros, se van a desmayar en el camino. Jesús les dijo: ustedes denles de comer. Pero los discípulos contestaron: ¿de dónde vamos a alimentar esta multitud? 300 denarios no serían suficientes para alimentar toda esta multitud. Miren qué tan interesante. Pero en esta ocasión, aquí, en esta situación que vivió Jesús, aquí dice que lo tomaron como estaba. Es muy posible que Jesús estaba tan rendido de cansancio, pero aquí dice: cuando llegó la noche. Aquí dice en el versículo 35 que era de noche. Cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. De manera que era de noche cuando se montaron en esta barca. En el versículo 37 dice: se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo es posible que Jesús se fue a dormir en ese momento? Ni sintió las olas, ni sintió el trabajo que tenían los discípulos para tratar de sacar el agua que se estaba metiendo toda dentro de la barca. No se dio cuenta de nada. Miren, hermanos, allá dicen en mi país que cuando usted tiene sueño, ¿se duerme dónde? Donde sea se duerme. Sentado. Hermanos, mire, yo una vez en una campaña vi una muchacha en la parte de atrás. Estaba así parada así y estaba roncando, y yo dije: no puede ser posible que esta muchacha esté parada y esté roncando. Yo dije: ¿será que esto sí es posible? Y todavía no había empezado el tema y la muchacha estaba así y roncaba pero parada, y yo dije: pero ¿por qué no se cae esta mujer? Y volví, me le acerqué y yo le dije a un anciano, le dije: ¿si estará dormida o será que es que solo cerró los ojos? Y dijo: yo creo que está dormida porque está roncando. Y nunca vi eso, una persona dormida parada dormida. Yo no sería capaz de dormirme parado, pero aquella estaba dormida parada. Hermanos, qué interesante es que Jesús estaba acostado, porque aquí dice la posición que tenía Jesús. Vamos a leerlo.
versículo 38. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. O sea que ahí se echó Jesús. Hermano, era mucho el cansancio. Estaba agotado. Eran muchas las horas de trabajo. Ya Jesús no podía más. Hermano, pero hay otra cosa del sueño. Es lindo cuando dormimos, pero también es feo cuando no podemos dormir. Hermano, hoy recibimos una noticia maravillosa. La muchacha que tenía 1 año y 6 meses de no dormir, hermano, el Señor la sanó. Amén. Gloria a Dios. Ya la muchacha está durmiendo bien. Pues nos llamó su hermana desde Iowa y nos dio la noticia. Dice: gracias por las oraciones, mi hermana ya está trabajando. Y dice, y duerme normalmente. Hermanos, qué grande es el poder de Dios. Amén. Amén. Hermano, 1 año y 6 meses sin dormir. Nosotros nos angustiábamos, hermano, porque llegaron a un punto, las hermanas de Tacaná, ellos son de Guatemala, el hermano Noé y la hermana se llama Consuelo. Llegaron a un punto que él y su esposa le pedían a Dios que mejor la hermana se muriera, porque ella no podía dormir. Eran muchos los meses sin dormir, tenían un bebé y la hermana no quería ni siquiera abrazar a la bebé. Ella decía: no me la traigas, no me la traigas, llévatela, llévatela, porque su sistema nervioso estaba enfermo. La hermana no podía ni siquiera cargar a la bebé, ni alimentarla tampoco. Entonces miren qué diferencia. Una cosa es dormirse usted profundamente y otra cosa es no poder dormir. Los dos extremos son bien difíciles también. Que le caiga el sueño y que usted no se despierte, que usted no se dé por entendido lo que está sucediendo afuera. Ese era el sueño que tenía Jesús. Era un sueño profundo. Los discípulos tuvieron que despertarlo. Y miren lo que le dijeron los discípulos, versículo 38. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Fíjense que Jesús no se había dado ni cuenta que ellos estaban casi hundiéndose en el mar. Que la barca donde venía Jesús estaba casi hundiendo. Era puro viento. Era viento. El viento estaba tirando el agua dentro de la barca. En la barca o el barquito se estaba llenando de agua. Ellos estaban luchando, sacando el agua porque demasiado agua adentro, más los pasajeros, todo ese peso estaba haciendo que el barco se hundiera. Por eso dice aquí, se anegaba, o sea, ya no estaba hundiendo. No sé si hay alguna versión que dice diferente, pero aquí en el versículo 38 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea, ya se hundía. Ya la barca donde iba Jesús montado se hundía, se hundía. Hermanos, es interesante porque en la iglesia nominal quieren comparar a la iglesia con un barco. Y la palabra de Dios no tiene por ninguna referencia que la iglesia es un barco. Hermanos, miren, la Biblia nos dice todos los escenarios donde estaba Jesús. A ver, ¿no subió Jesús al monte a predicar? El sermón del monte. ¿Por qué no decimos que la iglesia es un monte? A ver, ¿no predicó Jesús a la orilla de la playa, montado en una barca? ¿Por qué no decimos que la iglesia es una orilla de una playa? A ver, ¿no predicó Jesús en el atrio del templo, afuera allá? ¿Por qué no decimos que la iglesia es como el atrio del templo? Hermano, la única referencia de templo o de iglesia la da Jesús cuando dice: mi casa es llamada casa de oración. Él no la compara ni con un barco, ni con un hospital, como hacen muchos predicadores, que dicen que la iglesia es como un hospital, que está llena de enfermos, que el que no cojea de un lado, cojea del otro. Hermano, Satanás quiere a lo que cueste que usted no viva un cristianismo de verdad. Díganme, hermanos, que lleguen nuevas personas a la iglesia, personas recién bautizadas, y comencemos a enseñarles: esto es un hospital. Aquí el que no cojea de un lado, cojea del otro. Entonces, cuando esa persona comience a ver la vida irregular de los que están dentro de la iglesia, entonces, ¿cómo va a ser la vida de él? Irregular. Va a vivir chueco.
porque eso es lo que está viendo en la iglesia. Ahora, si la iglesia, como tiene que ser, vive de verdad el cristianismo, entonces, hermano, aquí no tenemos que ponerle a la iglesia títulos que la Biblia no tiene para referirnos a la iglesia. Entonces la escritura dice que los discípulos vinieron y le dijeron: no tienes cuidado que perecemos, nos vamos a morir, se va a hundir el barco. Pero miren lo que Jesús hizo. Versículo 39. Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Él les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Miren la pregunta que les hizo Jesús. Dos preguntas. A ver, ¿cuáles fueron las dos palabras que mencionó Jesús? Dos cosas nada más. Jesús les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Dos preguntas. ¿Hay alguna versión que diga, aquí dice amedrentados y no tenéis fe? A ver, ¿hay alguna Biblia que diga diferente? Dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Todavía no tienen fe. Esa palabra está más clarita. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo dice la de Giovanni? Es igual que la... Amedrentados. Ok, ¿hay alguna que diga diferente? ¿Alguna versión? Aquí dice, ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué no tienen fe? Allá en la versión de Ruth dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? Miren qué tan interesante. Hermanos, miren, el ser humano tiene diferentes sentimientos y emociones, y eso es normal. Hay personas que les da miedo de la altura. Yo soy uno que me da miedo de la altura. Yo me monto en un avión y yo miro para abajo, pero yo no me puedo montar en una escalera, en un techo y mirar para abajo. Me da como mareo. Me siento mareado. Y me he subido. Si yo me tengo que subir, yo me subo y estoy firme, pero yo no miro para abajo. Yo no puedo. Y si yo tengo que subir una cubeta de pintura y una brocha, yo la subo y estoy así. Cuando termino, ¡pum!, me bajo con la cubeta y despaciecito por la escalera. Pero hay personas que se suben, mueven la escalera, la corren para el otro lado. Yo no soy capaz de hacer eso. A mí me da miedo. Es normal sentir miedo. Hay personas que les da miedo hasta ver una cucaracha. Mi mamá es una de esas que ve una cucaracha y mi mamá grita: ¡ay, una cucaracha, mátenla! Porque ella le tiene fobia a las cucarachas. No las puede ver. Hay personas que ven un ratón y les da miedo. Hay personas que ven una culebra y les da pánico. A mí no me da pánico ver una culebra, pero no me les quiero enfrentar porque yo no sé si es venenosa o no. Y yo no lo voy a poder matar. Entonces lo que hago es mejor respetarlas y retirarme, porque si no puedo, no puedo. Entonces el miedo es algo normal. Es algo normal. ¿Por qué el ser humano siente miedo? ¿Recuerdan a Adán y Eva? A ver, cuando pecaron, se escondieron en el Edén y Dios el Padre viene y dice: Adán, ¿dónde estás? Entonces Adán dice una palabra, dice: me escondí porque vi que estaba desnudo y tuve Miedo. ¿Tuvo qué? Miedo. Y Dios le dijo: ¿tienes qué? Miedo. Dios le dijo: ¿tienes miedo? ¿Quién te dijo que estás desnudo? ¿Comiste del árbol que te mandé que no comieras? Miren qué interesante. Dios mismo le pregunta: ¿tienes miedo? El sentimiento ese, el miedo, era nuevo para Adán y Eva. Los discípulos aquí tenían miedo por una sola cosa. A ver, ¿cuál era la profesión de ellos? Pescadores. Eran pescadores. Jesús era carpintero. Estos eran pescadores. A ver, ¿cuál era el oficio de estos hombres todo un día si ellos eran pescadores? ¿Dónde estaban ellos todo el día? En el agua, en el mar. A ver, ¿sabían nadar? Sí. ¿Sabían remar? Sí. ¿Sabían manejar una barca de esas? Claro que tenían que saber. O si no, ¿qué hacían ahí metidos? Jesús no era ni pescador, ni era el que remaba, ni el que tiraba la red, ni ninguna de esas cosas. El oficio que Jesús desempeñó era un carpintero, que es completamente diferente.
Entonces estos hombres, cuando vieron la tempestad, se llenaron de miedo y dijeron, aquí nos vamos a morir. Ya nos llegó la hora. Hermanos, miren, el ser humano le tiene miedo a la muerte. Pero cuando no está preparado, cuando usted está en cuentas con Dios, hermano, y usted ha hecho lo que Dios le ha pedido, esté usted tranquilo. Porque en el libro de Eclesiastés dice que es mejor morir que nacer. Un bebé nace y en el momento que nace empieza a morir. Me llamó la atención el otro día porque pusieron un mensaje allá en la página social del Facebook y entonces tenía esa pregunta. Están entrevistando a las personas y le dice, ¿cuántos años tienes tú? Entonces uno dice, tengo 18. Otro, ¿cuántos años tienes tú? 26. Otro, ¿cuántos años tienes tú? 32. Y el que lo estaba entrevistando le dijo, ustedes ya no tienen esa edad. Porque si usted dice que tiene 32, eso fue lo que usted ya vivió. Usted tiene lo que le resta. Eso es lo que usted tiene. Lo que ya se fue, los 32 años ya se fueron. Los 17 se fueron. Los 19 se fueron. Nosotros no podemos contar con el tiempo que ya se fue. Hermano, cuando vemos que Dios tiene el control de la barca, del mar, de la tempestad, de que salga el sol en la mañana, de que se oculte el sol en la noche, de que se sane un enfermo, de que consigamos para la comida el día que vamos a comer, que consigamos un boleto para cuando vamos a viajar, que consigamos la ropa que vamos a necesitar. Ese es Dios con su poder. Amén. Porque Él es el que tiene el control. Hermanos, les digo a los discípulos, ¿ustedes por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? Saben, hermanos, que lo que más perdemos los cristianos es la fe. Y Dios nos tiene que volver a poner en el mismo lugar para que aprendamos a tener una fe verdadera. El canto decía, Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. Entonces, en ese tema del canto, el cantante dice, duermo tranquilo. ¿Duerme usted tranquilo? Cuando vivíamos en Kerry, fuimos a visitar a un salvadoreño en Durham con el hermano José Luis Gómez, y ese muchacho nos decía, si yo me despierto a las 2 de la mañana, yo no me vuelvo a dormir, porque yo estoy pensando que en cualquier momento me van a deportar, y al Salvador yo no quiero ir, porque en El Salvador hay mucha violencia y están matando a la gente. Dice, casi en la cuadra donde yo me crié, han agarrado a las personas allí y les han mochado la cabeza, los brazos, los descuartizan. Eso han hecho en la cuadra donde yo me crié. Hermano, fíjese cómo estará eso de peligroso. Él tenía miedo cuando se despertaba. No dormía tranquilo. Él decía, si me despierto a las 3, a las 5 de la mañana, yo ya no me vuelvo a dormir, pensando si inmigración nos va a deportar. Hermano, dice en el canto, dice, duermo tranquilo, soy bendecido. Dios siempre tiene el control. Aquí a nadie le estamos diciendo que se siente y se cruce de brazos y que no haga nada ya en la vida, porque Dios tiene el control. Hermano, porque en la mayoría de las iglesias evangélicas, los predicadores presentan un mensaje cojo a la gente. Le muestran la verdad a medias. Entonces le dicen a la gente, tranquilo, Dios tiene el control, no te preocupes. Usted se tiene que preocupar. Usted se tiene que levantar en la mañana, lavarse la cara, lavarse los dientes, bañarse, desayunar y salir a buscar su trabajo. Usted no se puede quedar en la casa esperando a que el trabajo le llegue. Y si no encuentra trabajo, usted tiene que buscar el trabajo. Salir allá afuera, no sé si hay que limpiar o buscar alguna cosa para hacer, pero usted no le puede dar el lujo de sentarse y quedarse con los brazos cruzados, porque ¿sabes cuál es el siguiente paso? Se llama la depresión. Los discípulos, cuando estaban luchando y sacando el agua, se frustraron. Por eso despertaron a Jesús y le dijeron, ¿a ti no te importa que nos muramos aquí? ¿Que se hunda este barco?
¿No te interesa que perezcamos? Hermano, pues Él les dio a entender que a Él sí le interesa si usted se va a morir o usted está en peligro. Él sí le interesa. Pero Él solamente quiere una cosa. Vamos a leerla. Aquí está en el versículo 40. En la última parte dice: ¿cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno a otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quiénes dijeron eso? ¿Que quién es este? ¿Cómo se referían al maestro? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Fíjense qué falta de respeto. ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? Dice que temieron con gran temor. Hermanos, tan interesante es que Cristo tiene una palabra de poder, porque con su palabra ordenó al viento y a las olas, y dice que hubo calma, hubo paz, hubo una tranquilidad. En nuestro seminario hay un himno, creo que es el 317, ¿verdad? Oh buen maestro, despierta, ¿es eso? 324. 324. Bueno, estaba cerquita. 324. Oh buen maestro, despierta, ve ruge la tempestad. La gran extensión de los cielos se llena de oscuridad. Y ahí dice: ¿no ves que aquí perecemos? ¿Puedes dormir así? Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. ¿Saben, hermanos, que el mundo está en este momento como un mar agitado? Porque el Apocalipsis nos habla en sentido figurado, dice que las muchas aguas son multitudes. Y nosotros estamos en medio de las multitudes. Las multitudes están agitadas. Hay mucho desempleo, hay muchas enfermedades, hay muchas epidemias, hay hambre de la palabra de Dios. Hermanos, yo cada vez me maravillo más que cuando nosotros estamos poniendo estos mensajes y sermones en la página de YouTube, hermano, más gente está entrando a escuchar la palabra de Dios. Amén. Y les digo, hermanos, que son gente que ni siquiera son adventistas. Los adventistas también escuchan. Pero, hermano, la gente de afuera se interesa por la palabra de Dios y están dando, hermano, un interés a la palabra de Dios, que hasta mandan mensajes y dice: que Dios lo bendiga, qué bonito el tema, me gustó su tema. Es que el mundo está agitado. En el mundo hay una gran necesidad. El mundo está pasando por una tempestad. Es que el mundo está llegando a su final. Eso es lo que está sucediendo en el mundo. Cuando nosotros contemplamos la condición del mundo y lo que vivieron los discípulos en esta historia, en este pasaje bíblico, nos damos cuenta que es casi igual. Podemos decirle al Señor: no te importa que perezcamos, ya casi nos vamos a hundir. Hermanos, yo les voy a hacer esta pregunta en esta noche. Usted solamente analice, quédese pensando, y si quiere, llévese la pregunta para su casa. ¿Usted está realmente salvo? ¿Es usted verdaderamente un candidato para el cielo? Si viniera Jesús en esta noche a buscar a sus hijos, ¿usted podría irse con Jesús? ¿O hay cosas en su vida que usted no ha podido arreglar con el Señor? ¿Siente usted que todavía le falta? Hermano, a mí me preocupa cuando estamos haciendo los pedidos de oración y algunos hermanos levantan la mano y dicen: ore por mi vida espiritual, ore por mi vida espiritual y ore por mi vida espiritual. Cuando usted le pide a otros que oren por su vida espiritual, la evidencia es que usted está muy mal con Dios. Usted no le pide a nadie que ore por su vida espiritual. Es su relación con Dios. A ver, ¿quién es Dios para nosotros? A ver, ¿cómo le llama Jesús a Dios? Nuestro Padre. Nuestro Padre. Gracias, hermana Eli. A ver, piensen en su papá. Mi papá pues ya está descansando, pero todavía tengo un Padre en el cielo, es mi Padre celestial. Pero, hermano, ¿qué sucedería si a nuestro Padre no lo hablamos, no lo saludamos, y Él está cerca de nosotros, preocupados si comemos, si no comemos, si vestimos, si no vestimos, si entramos, si no salimos? Ese es nuestro Padre celestial. Entonces, ¿qué sucedería si nosotros no le hablamos? No le dirigimos la palabra.
Nosotros no queremos buscar su presencia, porque ni a su casa queremos venir. Hermano, ¿cómo se sentiría ese padre? Esa sería la respuesta. Hermano, no se olviden que en una ocasión yo les enseñé un video de un anciano en Oaxaca. Ese es el hermano Mariano que tuvo un accidente y se lesionó una pierna. Él no iba a volver a caminar. El Señor lo sanó y él se paró y volvió otra vez a la iglesia. Ese hermano hizo esa casa, la construyó, pero el hijo de él dejó dentro de la casa a su mujer. Y el hijo vino aquí a los Estados Unidos. El hijo aquí se consiguió otra mujer y llamó a aquella y le dijo: búscate otro, que aquí yo ya me busqué otra. Y la mujer dentro de la casa lo que hizo fue agarrar al hermano Mariano, el viejito de 87 años, y lo corrió para afuera. El hermano tenía afuera unos adobes de esos de tierra, y lo que el hermano hizo fue conseguir unas láminas con la municipalidad, poner los adobes, una puertecita, y ahí vive el hermano. Hermanos, el pueblo de Totontepec tiene épocas donde el frío llega a bajo cero. Ahí duerme el hermano. Cuando yo lo visité con el hermano Sósimo, el viejito llorando dijo: todos me abandonaron, mis hijos me abandonaron. A ver, ¿cómo se siente ese cuadro? Cuando los hijos abandonan al padre y lo corren para afuera. ¿Cómo sucede cuando nosotros decimos que somos los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores? No le hablamos, no leemos su palabra, no venimos a la iglesia. ¿Somos hijos de quién? Es que esa es la respuesta. O eres blanco o eres negro. O eres un hijo de Dios o no lo eres. O estás en el camino correcto o vas por el camino chueco. Porque aquí dice, si Dios tiene el control, si Dios tiene el control de toda nuestra vida, de lo que sucede en nuestra vida, entonces nosotros no podemos venir a decirle a otro: ore por mi vida espiritual. Porque el que está pidiendo que oren por su vida espiritual está así, mire, como dijo ese muchacho en México, 2 que 3. Y nosotros no vivimos 2 que 3. Hermanos, si esta iglesia se va a caracterizar por algo, es que escuchemos la verdad de la palabra de Dios, aunque sea dura. Hoy una muchacha me preguntó allá en la página del Facebook, me dijo: explíqueme lo del velo. Yo le dije: eso está en la Biblia, vaya búsquelo. En 1 Corintios dice que el Señor a la mujer en lugar de velo le dio el cabello, y que si el hombre se deja crecer el cabello es deshonroso. Hermano, fíjense que un día estemos nosotros leyendo ese pasaje aquí y que llegue un hombre con el pelo largo y entonces que digamos: no leamos el versículo que dice que es una deshonra que un hombre se deje crecer el cabello, porque esa visita no va a volver a la iglesia. ¿Qué va a decir Dios de nosotros? Que nosotros tapamos la Biblia para que la gente no se vaya. ¿Qué es mejor? Decirle la verdad con amor, explicarle la palabra de Dios a esa persona y decirle, porque a la muchacha yo le dije: mija, si usted se recorta el cabello, entonces si usted va a ir a la iglesia, póngase un velo, porque usted pelo no tiene, su cabello ya se lo cortó. Ahora los jóvenes tienen moda, que el hongo, que no sé qué cosas, que el corte así, que el corte asá, que más pelo aquí arriba, que pelo aquí abajo, que nada aquí arriba. Hermano, esas son modas del mundo. El cristiano sigue el patrón del mundo, sigue las modas del mundo. Tenemos que hacer lo que el mundo hace. Si el mundo se arrastra en un pie, entonces nosotros nos vamos a arrastrar. Hermano, usted sabe cómo acostumbran a los morenos allá, andar con el pantalón abajo de la cadera. Pero ustedes miren los 5 minutos. Todo el tiempo son para arriba con el pantalón, para arriba. Oiga, déjeselo de una vez arriba. Pero ¿sabe qué es lo más feo? Que usted va a encontrar cristianos adventistas con el pantalón abajo de la cadera. Porque yo los he visto. Y a veces en la calle me los encuentro. Y hermano, y a mí no me cuesta nada decirle a una persona, aunque me odie por el resto de la vida: así es.
Hace días atrás yo le enseñé a Tania a una hermana y le dije, mira, esta hermana era de la iglesia. Yo no sé si ya salió de la iglesia, porque cuando una persona ya sale de la iglesia, pues ya no le diga nada, ya está en el mundo. Si es del mundo, mejor que esté allá afuera. Pero sus aritos eran de este tamaño. Yo dije, no, pues le van a caer las orejas a esta señora. En la iglesia no tenía aritos, pero allá afuera tenía unos así. Eran como unos serruchos. Así como dos rayos, uno aquí y otro acá. Ustedes van a ver, hermano, el día del Halloween, cómo va a salir la gente afuera. Con el pelo morado, el pelo rojo, el pelo verde, el pelo vino tinto. Y usted dice, ¿por qué le pone el pelo a la gente así? No se les pone. Ellos se lo ponen así. Hermano, en esas iglesias grandes de Atlanta, de la iglesia adventista, la iglesia nominal, hermano, nosotros veíamos jóvenes que llegaban a la iglesia. Y hermano, ¿y sabe por qué esos jóvenes siguen esa actitud? Porque no hay predicadores que tengan la moral de enseñarle a la gente las cosas como están escritas en la palabra de Dios. Pero Dios va a poner gente porque Dios tiene el control. Dios va a poner predicadores que le enseñen la verdad a la gente. Hermano, hay algo interesante en ese pasaje. Vamos a leerlo antes de leer cualquier versículo. Miren lo que dice San Marcos 4:33. San Marcos 4:33. Con muchas parábolas como esta, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Cómo enseñaba Jesús la palabra? Parábola. Hermano, yo no sé si usted analiza la vida de Jesús. Yo me quedo boquiabierto. Porque si Jesús fuera en este tiempo, nadie lo oiría. Si Jesús empezara a decir, la semilla de mostaza, la perla de gran precio, la oveja perdida, el hijo perdido, la moneda perdida, nadie lo oiría. Ahora los predicadores de este tiempo y los que están en el sostén propio son sensacionalistas. La mayoría lo que quieren es que la gente venga y diga, ¡ay! ¿Eso va a pasar? ¿Eso es lo que va a suceder? Y hermano, y algunos agarran unos esquemas y argumentos hasta de 2 horas y usted se maravilla. Usted dice, ¡wow! Pero comparen eso con el método de Jesús y verá que ellos no saben ni siquiera explicar la parábola del hijo pródigo. Y aquí dice que Jesús sin parábolas no les enseñaba la palabra. Vaya, pregúntele usted a cualquier predicador de esos que le explique a usted lo que significa la sal de la tierra. Y verá que quedan cortos. ¿Sabe por qué? Porque Dios no los llamó a ellos. Ellos se llamaron solos. En el libro de Isaías dice, el Señor dice, yo a ellos no los llamé ni los mandé. Hace años un predicador se levantó allá cuando eligieron al Papa Francisco y empezó a predicar y a decir que el Papa Francisco tenía un hermano que era adventista y que el Papa le había dicho a su hermano que te odio y que no te quiero ver más. Y esos videos, sermones, subieron en el internet y circularon por toda parte. Todo el mundo le daba like y todo el mundo compartía esos sermones. ¿Sabes qué hizo ese predicador 3 meses después? Grabó un video y lo montó y dijo, quiero pedir perdón y disculpas porque fue que me dieron una información mal. El Papa no tiene ningún hermano que sea adventista. ¡Mentiroso! Dios no te está mandando a ti a hablar de lo que la palabra de Dios no tiene. La palabra de Dios habla del papado y la palabra de Dios desenmescara al papado como el hombre de pecado, como la bestia, como el hombre que viene de la perdición. Apocalipsis 13 nos habla de la marca de la bestia, de lo que el papado va a hacer, hermano. Pero por ninguna parte el Señor te está mandando a ti que pongas a un hombre de esos allá, en la boca tuya, en lugar de poner en la boca tuya a Cristo y el Evangelio que necesita la gente. Yo les pregunto una cosa, ¿salvó eso muchas almas? Se convirtieron las multitudes oyendo que el Papa tiene un hermano que es adventista y a los 3 meses, ay, perdonen, él no es nada.
¿Es así? Hermano, entonces, si Dios tiene el control, si Cristo es nuestro ejemplo, entonces dice aquí en Marcos 4:33, con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Mira, hermano, que Jesús es un maestro, pero es un maestro súper especial, porque es el maestro enviado ¿de dónde? Del cielo, con la sabiduría del cielo. Usted dice, bueno, pero el Señor compara ahí tantas parábolas, la parábola del trigo y de la cizaña, la parábola de la perla de gran precio, del tesoro escondido, de la red y la pesca, y usted lee esas parábolas y usted dice, ¿y cuáles son las aplicaciones que en mi vida tiene esta enseñanza? Porque todo está en la palabra de Dios. A estos hombres Jesús les dijo, ¿por qué ustedes están amedrentados? Ustedes no tienen fe. A ver, ¿tenían fe o no tenían fe? ¿Verdad que no tenían? ¿Por qué no tenían fe? ¿Qué era lo que tenían? Miedo. Entonces, si hay fe, no hay ¿qué? No hay miedo. No hay miedo. Hermano, mire lo que pasó en una ocasión. Teníamos como 17 años y nos mandaron allá a predicar en un pueblo, hermano. Si allá en esos pueblos los fogones son sencillos, en esa casa no había ni luz en la noche, pero el fogón era un fogón de gas. Y afuera había una manguera así, adentro estaba el cilindro de gas y como a medio metro estaba la estufa de esas de gas. Yo no sé qué pasó. Los niños de esa casa se metieron, lo que querían era encender el fogón. Ese fogón tiene un piloto. Un piloto es que usted le hace así y ya está la llama ahí y se enciende. No sé para qué hacen eso así. La llamita de la estufa está siempre encendida. Solo usted llega y le hace así y enciende. No sé para qué hacen eso. Pero agarró fuego esa estufa. Y nosotros con los misioneros acabamos de llegar. Veníamos desde Medellín a ese pueblo, habían 6 horas. Estábamos cansados. La señora nos iba a poner la comida a calentar porque nos iban a dar una comida antes de irnos a la iglesia. Pero agarró fuego la cocina. Yo no me meto porque el cilindro de gas está a medio metro. ¿Qué va a pasar con el cilindro de gas? Va a explotar. Va a explotar. Pues la señora brincó a la cocina, sacó sus 3 niños que estaban metidos allá y se fue allá afuera, agarró una toalla grande, 2 toallas, la metió en el tanque del agua y se metió corriendo y tapó el cilindro de gas con esos trapos mojados y apagó la estufa. ¿Sabes cómo la vi yo? Como una valiente. ¿Sabes qué dijo la mujer después de que todo se calmó y todo y arreglaron la estufa? Porque la manguera se estaba ya quemando. Ya la manguera ya estaba ya derritiéndose. Eso iba a explotar con cilindro y todo. Pero esa mujer corrió. Éramos 3. Yo tenía 17 años, otro tenía como 20, el otro como 24. Y la hermana nos vio a los 3 así. Entonces la hermana nos hizo una pregunta de... Ustedes 3 son 3 hombres, mi esposo no está aquí ahora. ¿Quién de ustedes se hubiera atrevido a apagar la candela, el fuego, este incendio? Y yo fui el primero que abrí la boca. Yo dije, hermana, cuando yo vi la bola esa de fuego, yo fui el primero que me fui corriendo. Yo corrí como una cuadra afuera. Si una vez explotó una cosa de esa, hermano, y voló todo el techo de la casa, eso es un peligro muy grande. Pero ella no corre así. Y los otros 2 pues no contestaron nada. Dijo, no, hermano, usted es muy tremendo. Solamente lo hace usted. ¿Sabes qué dijo ella? Yo no soy tremenda. Lo que pasa es que no me dio miedo. Porque si me hubiera dado miedo, hubiera salido corriendo con ustedes para afuera. Y esta casa se hubiera chamuscado, se hubiera prendido toda la casa. Pero entendí que Dios me dio valor. Hay situaciones cuando usted tiene que tomar las decisiones
en el momento y no esperar hasta que llegue la última hora, porque a última hora será demasiado tarde para usted hacer algo. Y aunque se lamente, ya usted no va a poder hacer nada. ¿Ustedes no tienen fe? Le preguntó Jesús a los discípulos, le dijo, lo que ustedes tienen es miedo y ustedes no tienen fe. Hermano, miren, Romanos capítulo 10, Romanos 10:17 dice una declaración muy poderosa, porque Romanos capítulo 10, versículo 17 dice así. Vamos a leerlo, hermano. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra De Dios. ¿Cómo vamos a desarrollar la fe? ¿Oyendo qué? De Dios. Oyendo la palabra de Dios. Hermano, nosotros no vimos ninguna clase de música del mundo. Si usted nos invita a un restaurante y nosotros entramos en un restaurante y la música de ese restaurante es norteña de allá de México, o toda esa basura que se oyen allá, que son los corridos y los narcocorridos, mi cabeza se empieza a poner grande. Yo no me aguanto. Yo me mortifico. Si voy a estar una hora en ese lugar o una hora y media, mi cabeza empieza a ponerse así porque yo no puedo. Esa música retumba en mis oídos. Yo no puedo. Si fuera una música suave, así, clásica, por lo menos mi mente no está tratando de evitar eso. Pero hermano, esa música deprimida y todo eso, y una bulla con un montón de cornetas, de trompetas y tambores y platillos, y esa música que nada más es ruido y ruido y ruido. Yo digo, ¿cómo hace una persona el día entero en su automóvil oyendo los Tigres del Norte, la banda Limón, banda El Recodo, y eso es bum, 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 bum? ¿Qué pasa cuando usted le habla a una persona de esas de Cristo? ¿Por qué no quieren recibir a Cristo? ¿Qué es lo que tiene en su corazón lleno? De eso. Su corazón se llenó de eso. Por eso aquí dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nuestros oídos no se educan a oír lo que Dios nos quiere decir, entonces nos quedamos por fuera. Hermanos, cuando yo entendí que Jesús no predicaba otra cosa, sino puras parábolas, entonces yo dije, ay, pero ¿por qué? Vayan, lean Elena de White lo que dice, porque él predicaba parábolas. Lean el deseado de todas las gentes, las parábolas de Jesús, palabras de vida del gran maestro. Léanlo. Eso es un libro. Palabras de vida del gran maestro. Hay otro libro que titula Discurso Maestro de Jesucristo. Habla de las bienaventuranzas del Padre Nuestro y de algunas parábolas de Jesús. Vayan, lean. Les queda de tarea. Y si no tienen ningún libro de esos, entonces vaya a la Biblia y lea todas las parábolas de Jesús y entienda por qué Jesús predicaba con esas parábolas. ¿Saben ustedes que los predicadores más interesantes son los que agarran la Biblia y predican sobre la palabra de Dios al 100% y ahí no se sale? Usted puede utilizar un libro como referencia, hágalo. Traiga un libro y diga, mire, aquí hay un libro maravilloso, yo se lo recomiendo. Ese es el camino a Cristo. Este libro es precioso. Este libro ha sido traducido en casi todos los idiomas del mundo. Esta versión está preciosa porque está ilustrada. Y usted aquí puede ver muchas lecciones maravillosas de Jesús. Pero ¿a dónde tenemos que ir primero? A la Biblia. A la Biblia tenemos que ir primero. Si yo le voy a regalar este libro a alguien que no sabe nada de Jesús, entonces le voy a decir, los versículos que usted va a encontrar aquí están en la Biblia. Las lecciones que usted va a encontrar aquí están en la Biblia. Dios es el que habla. La autora de este libro lo que quiere es mostrarte a ti el camino para llegar a Cristo Jesús. ¿A qué vamos a exaltar? ¿Al libro, a Cristo o a la escritora del libro? ¿Quién se lleva el mérito? Jesús. Es que no es el instrumento humano. No es el instrumento humano. A veces los predicadores agarran a la escritora del libro y la ponen por encima de Dios. No, eso es un ser humano también. Son seres humanos, Dios los escogió. Los escogió no por su grandeza. Una mujer sin educación, sin estudio, enferma. Nadie daba nada por Elena de White porque era débil.
casi no sabía ni hablar, era enferma. Y a los hombres que Dios llamó, no quisieron el llamado. Entonces Dios dijo, entonces espérate, voy a llamar a esta mujer. Hermano, ¿ustedes creen que en la época en que Elena de White fue llamada, era fácil para una mujer pararse a hablar? Le permitían a esa mujer pararse a hablar, cuando hay un versículo del apóstol Pablo que dice, no le permito a la mujer pararse a hablar, ni a enseñar, que se siente y aprende sentada. Y si tiene una pregunta, que se la haga a su esposo. ¿A dónde? En su casa. Eso dice la Biblia. Pues Dios la llamó. Yo no sé cómo fue la lucha de esta mujer, pero Dios la llamó porque Dios tiene el control. Aquí usted no va a presentar excusas. Dios va a hacer una obra con cada uno de nosotros. Nosotros estamos orando. Dios va a hacer algo importante con nosotros. Amén. Los jóvenes, hermanos, yo no sé cómo Dios va a levantar esta iglesia, hermanos, pero Dios tiene el control y yo tengo fe, hermanos, que el Señor se va a glorificar. Amén. Y que nos va a utilizar en la medida que nosotros nos dejemos utilizar. Porque eso dice ahí la palabra del Señor. Vamos a ver si leemos un último versículo aquí. Santiago capítulo 2 y versículo 20. Santiago, el libro de Santiago está después del libro de Hebreos. Santiago capítulo 2 versículo 20. Santiago 2:20. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Cómo es la fe sin obras? Muerta. ¿Qué quiere decir? Que hay una fe viva y una fe muerta. La fe suya no puede estar muerta. Usted no viene aquí porque usted cree en nosotros, en los hombres. Usted viene aquí porque usted cree en Cristo. Amén. Usted viene aquí a la iglesia porque su confianza la puso en Cristo. Cristo lo guió a ese lugar. Yo se lo he dicho a los hermanos en el internet. Aquí en este lugar es un lugar particular. Aquí no se celebran ni las fiestas de Christmas, ni el día del niño adventista, ni se celebran nada de esas basuras, ni el día del enamorado, ni el día de la madre, ni el día del padre. Y lo hemos explicado. Si alguien quiere honrar a la mamá y al papá, un día domingo se hace una comida, se hace un evento por allá afuera, pero aquí en la iglesia no. Esta iglesia tiene un dueño. El dueño es Cristo Jesús. Amén. Él no comparte, hermano, su honor, su honra, su poder con ninguna actividad del mundo. Por eso las iglesias están caídas. Ahí no se manifiesta la presencia de Dios. Entonces, hermano, Dios te guió aquí para que usted se edifique, no para que se siente en una banca, se infle de la palabra de Dios y después no de nada. El apóstol dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Usted recibe la palabra, usted comparte la palabra. Usted ve un amigo en el trabajo, un vecino, usted no le puede hablar porque no tiene la capacidad para hablarle. Pues usted le dice al Señor, mira Señor, yo quiero hablarle a mi compañero de trabajo. Yo no tengo palabras para hablarle. Dígame cómo le voy a hablar. Eso hizo una mujer en la iglesia en Medellín. Se montó a un taxi. Ella no le hablaba a nadie de la Biblia. Ella se avergonzaba de todo el mundo. Ella decía que le daba pena, que las manos le sudaban, que le daba vergüenza, pero ella oró antes de salir de su casa. Entonces ella se montó en un taxi. Llevaba un libro de estos, Un Camino a Cristo. Y ella le iba a dar el libro al hombre, pero el Señor le dijo, si tú no le hablas, no le entregues ningún libro. Y la mujer se asustó. ¿Y qué le voy a decir? Si a mí me da pena hablar y me da vergüenza hablarle a este señor. Pues cuando ella se subió al taxi, el Señor le dijo, señora, buenos días. Y ella le dijo, buenos días, y se sentó. No abrió él, no rompió el conductor el hielo para que ella le hablara. Pues no le habló. Y entonces comenzó a ponerse nerviosa y a asustarse. Y entonces cerró los ojos y le dijo al Señor, le dijo, ¿qué le digo? Si no tiene el valor para hablar, entonces dile, Dios te ama. Y no le digas más nada. Entonces la mujer en el taxi miró al chofer y le dijo, Señor, ¿puede bajar el volumen de su radio, por favor? Entonces el Señor apagó el radio y le dijo, discúlpeme, señora,
Y ella vio por el vidrio, el retrovisor, que el Señor tenía su rostro así largo, su cara larga. Y la señora le dijo, ¿puedo decirle una cosa? Y el chofer le dijo, sí, diga. Y la mujer mirando ese espejo le dijo, Dios te ama. ¿Sabes qué hizo el chofer? Ahorilló el carro y se puso a llorar. Se volteó atrás y le dijo, ¿por qué usted me dice eso? El hombre llorando. ¿Por qué usted me dijo eso? Que Dios te ama. La mujer no le contestó, porque la mujer no tenía palabras para decir. ¿Sabes qué le dijo el hombre? Le dijo, hace 3 días me mataron mi hijo. Mi hijo era sicario, era drogadicto en la ciudad de Medellín. Los vecinos, cuando mataron a mi hijo, nadie vino al funeral. Mis vecinos en la calle decían, gracias a Dios lo mataron. Yo entro en mi casa después de un día entero de manejar el taxi y me voy. Dice, hace 3 meses enterré a mi esposa y hace 3 días enterré a mi hijo. Entonces la mujer sacó del bolso el libro y le dijo, ya no tengo palabras para decirte, porque su tristeza es muy grande. Perdió a su esposa y perdió a su hijo, ¿y qué le puedo decir yo? Pero le voy a regalar este librito, y aquí hay muchas palabras bonitas para usted que está triste, y se lo regalo con mucho cariño. Yo voy a la iglesia adventista que está en la avenida Oriental, y aquí atrás está la dirección y el número de teléfono de la iglesia. Si usted un día quiere llegar, aquí le regalo el librito. Entonces el chofer agarró el libro, llevó a la señora a su destino y se fue. Eso fue un lunes. El sábado, cuando la hermana llegó a la iglesia, el chofer estaba entrando a la iglesia, porque esos taxistas conocen toda la ciudad de Medellín y saben dónde están las iglesias. Y ese chofer entró en la iglesia y comenzó a buscar a la hermana y la hermana y la hermana. La hermana no fue ese sábado. Pero ¿sabes a quién iba a buscar él? ¿A quién buscaba él? Cristo. Pero él quería ver a la señora que le regaló el libro. Y el siguiente sábado fue, y ahí no estaba la señora. ¿Y sabes qué pensó él? Él dijo, esta señora es una mentirosa, porque me dijo que ella venía a esta iglesia y ya van 2 sábados y ella aquí no ha venido. Y llegó el 3er sábado, el 4º sábado, y como un mes después, entonces el chofer la encontró y le dijo, señora, ¿cómo está usted? Y la hermana ni se acordaba de él. La hermana le dijo, ay, disculpe, ¿quién es usted? Él le dijo, ¿no se acuerda que usted me regaló un libro? Yo soy un chofer que me mataron a mi hijo. Y ella dijo, ay, perdone, ay, disculpe, yo ya no me acordaba de usted. Y le dijo, el chofer le dijo, ¿usted no viene a esta iglesia? Sí vengo, pero yo vengo aquí casi un mes y no la veo. Es que ya no me sentía muy bien y por eso no estaba viniendo. Hermano, así viven muchos cristianos. Quieren enseñarle a Cristo a los demás, pero no lo tienen con ellos. Los discípulos estaban dentro de la barca viendo el milagro, cómo Jesús calmaba la tempestad, y ellos dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este? Hermanos, si los predicadores supieran quién es Cristo, predicarían de Cristo, imitarían su ejemplo, llenarían al mundo de las enseñanzas de Cristo. Hoy le enseñé el video a Tania, las vocaciones jesuitas. Si le enseñamos a los jóvenes de aquí de la iglesia el video de las vocaciones jesuitas, ¿sabes qué quisieran hacer ellos? Volverse jesuitas y no adventistas. ¿Por qué? Porque el diablo está arrastrando a la gente para allá, y el adventista cree, como ya le hicieron un lavado de cerebro, que él por ser adventista se va a salvar. Eso no te va a salvar a ti,
de la perdición. Eso no va a salvar a ninguno de nosotros. Si usted no vive la vida de Cristo, usted está perdido. Y tenemos que hablar lo que dice la palabra del Señor. Hermanos, yo no les digo que hay predicadores interesantes que predican bonito con la palabra de Dios, pero hermano, aquí ningún predicador me ha llamado la atención a mí que agarre los evangelios, que agarre las parábolas de Jesús, que las explique ante la gente y que la gente diga: ¡ay, qué belleza! Esa es la palabra de Dios. Usted los ve que se van a un lado y a otro lado y se montan al árbol y se tiran en una rama y en otra, y unos hablan de una cosa y otros de otra, y comienzan a hablar del papado y vienen y hablan de la reforma y hablan de la carne, del vestido, del pantalón, y después hablan del diezmo y de una cosa y de otra. ¿Y sabe dónde queda la palabra de Dios? Afuera. Y Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. ¿Cuál palabra de Dios? ¿El sensacionalismo? ¿Oír que Cristo viene en el 2031? ¿Oír de los predicadores que agarran un diagrama del 1520 o del 1200, 550, no sé qué fechas? Y ellos se meten en las fechas y te hablan de las fechas y te hablan de las fechas. ¿Saben que hemos llegado a Oaxaca, donde hay personas que nunca han ido a una escuela y no saben ni siquiera escribir los números del 1 al 10? ¿Cómo cree usted que yo le voy a enseñar a una persona de esas la profecía de los 2300 días, de 2300 tardes y mañanas, y le voy a decir que en 1844, que el 22 de octubre, que 1260 años, que en 1798, y que aquí, que allí, que allí, que allá? Hermano, ¿qué va a decir esa persona si no le presento a Jesús? ¿Cómo va a salir de la reunión? Confundido. ¿Cómo va a salir una persona de la reunión si usted le presenta a Cristo? Muéstrale a Cristo a la gente en la barca, a la orilla del mar, junto al pozo con la samaritana. Muéstrale a la gente a Jesús cuando está en el pórtico sanando un paralítico de 38 años y después llamándole la atención y diciéndole: mira que fuiste sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. Muéstrele a la gente a Jesús en la tumba de Lázaro llorando. Muéstrele a Jesús a la gente en el Getsemaní. Muéstrele a la gente a Jesús viniendo en las nubes de los cielos. Pero la gente no le muestra a Jesús en ninguna de sus etapas. Se muestran ellos, sus ideas, sus criterios y sus pensamientos. Y así quieren convertir al mundo. Y el mundo está convirtiendo a la iglesia. Dios tiene el control. Dejémoslo que Él tenga el control. Hermano, ¿usted cree que Dios tiene el control? Amén. ¿Quisiera usted en esta noche una bendición especial del Señor para su vida? Amén. Para que Él tome el control de sus vidas. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a ir de rodillas, hermanos, y vamos a pedir al Señor su bendición en esta noche. Padre, gracias porque para siempre es tu misericordia. Tu palabra está llena de mensajes maravillosos. Dice allí, Señor, en San Marcos 4:33, que sin parábolas tú no hablabas. Tus lecciones maravillosas fueron sacadas de los ejemplos prácticos de la naturaleza, de un granito de mostaza, de una pequeña semilla. Si la fe fuera como un granito de mostaza, podríamos mover las montañas. Ni siquiera nos detenemos a meditar en tu grandeza. Nos comparas a un trigo y a una cizaña. Nos comparas a una ovejita perdida. Nos comparas, Señor, con una moneda que quedó perdida. Nos comparas con un hijo perdido. Tu grandeza y misericordia se muestra en toda tu palabra, Señor. ¿Y qué somos nosotros? Nada ante tu presencia. Señor, hay muchas necesidades, peticiones. Hoy hemos oído que tú tienes el control. Amén. Señor, por favor, no permitas que la iglesia sea calificada como una barca, porque ya casi se está hundiendo esto. Esto no es ninguna barca, esta es tu casa de oración, donde tú quieres que se reúnan todos a venir a adorar delante de ti, dice Jehová.
Señor, bendice todos los que estamos en esta noche, cada madre, cada padre, los que han escuchado tu palabra en las redes del internet. Señor, vamos a salir para Chicago el día viernes. Nuestro camino, tú lo conoces, el de ida y el de regreso. En tus manos nos recomendamos, pero en tus manos quedan estos tus hijos, la iglesia, los que están enfermos, sánalos con tu poder, los que están sin trabajo, bendícelos, Padre. Señor, bendice este edificio, sus alrededores, envíe tus ángeles, Señor, ponga tu mano donde tiene que ir tu mano y tome el control de cada situación, Señor, de nuestras deudas, de nuestros problemas, de nuestras situaciones. Traiga, Señor, a nuestros corazones la fe poderosa que mueve montañas. Señor, ayúdanos a confiar que sin ti nada podemos hacer y que cuando tú vengas tengamos la certeza de ir contigo al reino de los cielos. Oramos siempre confiando en tus promesas y pedimos estas misericordias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Señor, amén. Amén. Hermanos, que el Señor les guarde y les bendiga en nuestro deseo y oración, y nos despedimos también nuestros hermanos en el internet.